¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Bienvenidos. Aquí estamos en el último día de mayo. Efectivamente, es miércoles, día 31. Lectura de titulares y después comenzamos a escuchar las opiniones que sobre los temas más mollares de estos días van a exponer aquí en el programa. Lalo Pavón. ¿Cómo estás, Lalo? Muy buenas. Muy buenas. Un placer saludar a Alba Iglesias. ¿Cómo estás, Alba? Hola, muy bien. Y a José Carballo. ¿Cómo estás, Carballo? ¿Cómo Muy estás? bien, todo en orden. Bueno, lectura de los titulares, entrecomillado, para empezar, así como plato fuerte, entrecomillado, sobre la situación política en la ciudad. Dice el principal asunto, ahí lo tienen, no vamos a apoyar a Jácome de ninguna manera, asegura el Partido Popular. En el subtítulo, la secretaria xeral de los populares gallegos descarta cualquier tipo de pacto con Democracia Ourensana y PSDG y BNG llevarán el tema a sus órganos de decisión, aunque el secretario provincial socialista maniobra por libre un acuerdo a tres bandas para presidir la Diputación. También un editorial, Jácome ha perdido su plebiscito. Y en la fotonoticia que tenemos, pues tenemos nada más y nada menos, ahí lo tienen, una tormenta que ha dejado ese escenario. La ciudad trata de recuperar el orden, calles destrozadas, en la imagen Celso Emilio Ferreiro, llenas de tierra y lodos, se entremezclaban ayer con ramas y hojas caídas sobre las aceras. La tormenta dejó además un reguero de daños en los comercios del casco antiguo que achicaban agua mientras atendían a la clientela. En la parte de abajo de la portada, pues un auténtico culebrón y un argumento que daría como para una serie de éxito. La jueza instructora ve indicios de asesinato en la muerte de un agente en la comisaría. Concluye, tras una investigación de más de 7 años, que los inspectores gemelos deben ser juzgados por un crimen que habrían cometido por celos profesionales. En el apartado Más Noticias, estos temas. En primer lugar, conducía sin carné, ni seguro, ni ITV a cumplir una condena en Pereiro. El complejo hospitalario estrenará en julio 10 boxes de la nueva unidad de cuidados intensivos. Los productores de aceite de Galicia reclaman una marca para evitar fraudes y Ciudadanos renuncia a presentarse a las generales y Feijóo lo invita a unirse al PP. En lo alto de la portada, Arte Ourensano en Santiago. Efectivamente, Acisclo deja su sello en forma de capilla en el Gallás. Hoy, con el periódico, dos publicaciones añadidas. En primer lugar, El Xornal, batucada pola reciclaxe y un especial sobre las fiestas en la provincia. Asuntos todos ellos que forman parte de la portada del miércoles, día 31, que ahí ven en todos los detalles. Bueno, no vamos a apoyar a Jácome de ninguna manera, asegura el Partido Popular. Por ahí vamos a empezar y vamos a pedirle a nuestros invitados e invitada hoy que expresen su punto de vista, su capacidad de análisis o la reflexión que estimen oportuno en torno a una eventualidad de pacto difícil y a tres bandas, con Partido Popular, con PSOE y con Bloque Nacionalista Galego en la ciudad. Lalo. Pois eu alégrome desa postura do Partido Popular. Ya ademais é unha declaración de intencións que ven que se sobrepón a anuncios solemnes feitos na campaña electoral no mismo sentido, o sea que é coherente con eso. O que pasa é que para chegar a un pacto no Concello de Ourense, despois do resultado tan aberto que se deu o domingo, non basta só eso, necesitase o concurso das outras dúas forzas políticas que ao marxen de Democracia Ourensana e eso sería un acordo inédito na nosa política. É difícil, non tanto polas potenciais diferencias que poidera haber, que en situación de extrema necesidade eu creo que os protagonistas dos tres partidos teñen a suficiente capacidade para sobreporse o que os separa e centrarse no que necesita o Concello de Ourense, senón por os apriorismos e as etiquetas, tacticismos, sí, os tacticismos, pero incluso por unha cuestión
cosmética, máis que de filosofía, que hai diferencias evidentes, pero en momentos tan trascendentes, vamos, a racionalidade non debería ter problema para imporse. A cuestión é como oficializamos o que históricamente ata agora era anatema, non? Mezclar determinadas siglas. Bueno, pois, escenario complicado. Estaba pensando, creo que foi no Concello de Vigo, hai tempo xa, donde PP e BNG pactaran unos presupostos. Sí, sí, sí. PP e BNG. Sí, sí. Si xa hai tempo. Lois Se non sería Manolo Pérez. No, foi despois. Sí, bueno, Lois Pérez Castrillo. En todo caso xa hai tempo. Bueno, y vamos a escuchar también a Alba Iglesias, a la que le voy a hacer, antes de nada, casi una pregunta personal. Bueno, recuerdo que Alba Iglesias, si ustedes no lo saben, yo se lo recuerdo, iba en la candidatura del PSOE en la ciudad, concretamente de número 8. Sí. El partido, en los resultados obtenidos el pasado domingo, se quedó en 6, por lo tanto ella no ha salido como concejala. ¿Cómo te encuentras? ¿Cuál es tu situación? Incluso en lo personal, Alba, una chica joven y la primera tentativa en política, por lo menos la primera seria, y ahí te quedaste. ¿Cómo estás? Pues no voy a negar que es un duro golpe, al final siempre tienes la esperanza. Yo viví la campaña muy intensamente y estaba completamente segura de que íbamos a ganar. Pero bueno, está siendo difícil de digerir, sí que es verdad que aún han pasado muy pocos días como para hacer una reflexión fría de todo lo que pasó. Estoy un poco desconectada también de las redes sociales, intento mirarlo poco porque, bueno, la gente está siendo muy visceral, nadie se esperaba estos resultados, pero aún así, es lo que hablábamos antes, que no hay mal que por bien no venga. Yo soy muy inexperta todavía en política, este escenario tan complicado creo que me va a ayudar a aprender un montón y que al final es para lo que yo estaba en política, para aprender. Aún así creo que no veo mermada ni un solo ápice de confianza en el Partido Socialista, de ilusión y de fuerza, y no me voy a quitar el traje de faena. Mira, una pregunta, ¿ni en los últimos días de campaña podíais intuir pues un resultado como el acontecido? No, y la última vez que estuve aquí hablábamos de las encuestas, ¿no? Sí. Creo que es tan inesperado que no hubo una sola encuesta que se acercase mínimamente, cocinadas o no cocinadas, o en fin, que se acercase mínimamente a lo que podía pasar. O sea, creo que es algo inédito, sin precedentes, que no un jarrón de agua fría en toda regla. Pues ahora te pregunto sobre la posibilidad de pactos, en la línea en la que le pregunté también a Lalo y después hablará a Pepe. Yo, bueno, lo que os comentaba, no tengo mucha experiencia en política local, el tema es el tablero político, las estrategias, aún estoy aprendiendo de lo que puede pasar. Creo en la prudencia, en el sosiego y en la calma. Tenemos una Comisión Ejecutiva Nacional Gallega el jueves, que al final la Dirección General es la que tiene legitimidad para dar acceso o no a negociar con el resto de formaciones políticas, y creo que vamos a tener que esperar para hablar de pactos o no pactos. Vale. Pepe. Voy a corregir a Alba en un detalle solo. Sí que había encuestas que anticipaban este resultado, pero no estaban publicadas. Había encuestas no publicadas que anticipaban que este resultado podía ser así, e incluso lo anticiparon en marzo de este año, a lo mejor no pero publicadas, no en la dimensión. En la última fase, sabes que en la última semana no se pueden publicar encuestas. No, sí, pero te estoy hablando incluso de marzo, que hay encuestas no publicadas, hechas por empresas, que no se llegaron a publicar nunca y que ya apuntaban a un resultado similar, pero no con la diferencia de votos que hubo, ¿no? Claro, pero es que yo eso no te lo puedo dejar pasar. Es que decir, tú aludes a una encuesta en marzo, pero fue en plena campaña electoral o al arranque de la campaña electoral, cuando se señaló al candidato con los audios y se pusieron negro sobre el blanco sus prácticas. Es decir, es un escenario absolutamente diferente. No lo discuto. Incluso esa encuesta de marzo, de la que yo te digo, que yo vi, que tuve en mis manos, le daba menos resultados a Jácome, ¿no? Le daba como segunda fuerza con 8 diputados, ¿eh?
el primero el PP, segundo Jácome e tercero el PSOE. Concelleiros. Concelleiros. Y ya se señalaba la posibilidad de que Jácome estaba, el Democracia Ourensana, más fuerte de lo que parecía, ¿no? Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, posibilidad de pactos, sí, claro. Probabilidad de pactos, yo creo que muy baja. Yo creo que los pactos son altamente improbables a tres bandas en este momento para producir un cambio en la alcaldía de Ourense por dos razones, básicamente. Se pueden dar más incluso. La primera, porque el resultado es bastante claro. Y aparte, lo comentábamos antes de iniciar la tertulia, es bastante transversal. Aquí no gana el fondo norte de la ciudad contra el fondo sur, sino que el partido que estuvo más votado fue el más votado en el fondo norte, en el fondo sur, en una parte importante en el centro e incluso en el extrarradio, ¿no? Con lo cual es muy difícil, bueno, darle la vuelta a un resultado que yo creo que es bastante claro en la dirección en la que señala el recuento, ¿no? Otra razón, el contexto electoral en el que estamos, y esto sí que es una novedad con relación al domingo, ¿no? Pues conocimos el adelanto electoral el lunes. No creo yo que los partidos que iban a competir en las elecciones generales vayan a propiciar un acuerdo que en el fondo se va a convertir en un argumento de campaña de efecto inesperado, ¿no? De campaña nacional. La tercera razón, y esta la aporto a mayores, bueno, Jácome tiene un resultado muy similar al que le permitió ser alcalde a Jesús Vázquez o al que le permitió ser alcalde a Paco Rodríguez, ¿no? En su momento, 10, 11 diputados, concejales, perdón. Bueno, yo creo que no se dan las circunstancias y el resultado es el que es como para que se produzca un pacto a tres bandas. Otra cosa bien distinta, y eso ya lo dijo Paco Rodríguez, sería que PSOE y PP sumaran la mayoría absoluta, que entonces no tengo duda de que se produciría ese pacto, ¿no? Pero una vez que PSOE y PP no suman la mayoría absoluta y por lo tanto no pueden, es necesaria la participación del bloque para desplazar al alcalde, que es la lista más votada, yo creo que ese pacto se complica mucho. ¿Puede haber pactos en Ourense? Sí, yo creo que debería haberlos además, y yo creo que esa vía se va a explorar, pero en otra institución que es la Diputación, ¿no? Y yo creo que ahí es verdad que el PSOE y el bloque deberían de abrir negociaciones para tratar de plantear un gobierno alternativo al que existe en la Diputación, y seguro que lo van a hacer además porque forma parte de las estrategias de ambos. ¿Hay que negociar con Democracia Ourensana? Sin duda que no. No hay nada que negociar con Democracia Ourensana. Lo que tienen que hacer los dos partidos progresistas de esta provincia es tratar de buscar un acuerdo que propicie una alternativa, un gobierno alternativo en la Diputación y que después cada uno vote lo que considere que tiene que votar. Pero en todo caso yo creo que es un poco la obligación que tienen con sus propios votantes, el plantear una alternativa al gobierno provincial, que yo creo que es el único en el que se podría producir algún cambio dadas las circunstancias que comentaba antes, ¿no? Apuntaba Carballo hai un momento que non ve neste escenario, evidentemente é dificilísimo, eu xa o dixen, eu non mencionei a convocatoria de eleccións xerais, pero flota sobre o ambiente. Pero non coincido contigo no feito da utilización deste pacto, este potencial pacto dificilísimo ou casi imposible que plantexamos, utilizalo na campaña das xerais por quen? Jácome non se presenta? Pero ¿A quién le molesta? ¿A los catalás? O... No, le molesta la estrategia de cada partido, porque al final es que el PSOE y el PP son antagonistas. Claro, pero y el bloque antagonistas con los dos. Pero y entonces, el problema... claro, explicar a tu electorado que vas a pactar con el bloque o con el PSOE y al mismo tiempo le vas a pedir no le votes al PP o no le votes al bloque porque son antagonistas nuestros. Sí, pero é distinto. É o que eu me refería antes. Va a provocar alguna contradicción importante en las campañas de los tres, ¿no? No. O que eu me refería antes era a dificultad onde estaba era entre os propios para asumir que con estes señores vamos a ser amigos cuando somos enemigos por ADN. Entonces, aí está a dificultad. Claro. Pero non si o pacto fragua, quen vai utilizar ese pacto contra quen nas eleccións? Se os tres principales actores forman parte do pacto e están nas eleccións. E o que podría utilizalo e tería legitimidade para utilizalo contra ese pacto non se presenta ás eleccións. Logo, o problema está no outro lado.
está nas filas propias en facer asumir... Y en las estrategias de cada uno de esos tres partidos de cara a las generales, y no nos olvidemos que de cara también a las autonómicas que serán en un año, ¿no? Bueno, sí. Si la pregunta es, ¿sería deseable un pacto? Sí. ¿Yo lo veo posible? No. Es decir, no es una cuestión de que... Yo no estoy defendiendo que no haya pacto, estoy diciendo que, desde mi punto de vista, en este momento, es altamente improbable, por no decir que totalmente improbable. Igual dentro de 3 semanas volvemos aquí y me como lo que digo, ¿no? Pero de momento es lo que pienso. Quedan más puntos. Espera, ¿puedes esperar un segundillo? Continuamos enseguida contigo, pero vamos a hacer un alto para la publicidad. Nos vemos de inmediato en la segunda parte. Hasta ahora. Aquí estamos de nuevo con todos ustedes, segunda parte del programa, con Lalo Pavón, Alba Iglesias y Pepe Carballo. Seguimos todavía pues, con las posibilidades de pacto en el Concello de Ourense, en una eventualidad que sería inédita en el Concello, en la ciudad y yo creo que también en otros muchos territorios. Un pacto a 3 bandas entre Partido Popular, PSOE y Bloque Nacionalista Galego como alternativa a Gonzalo Pérez Jácome. Quedaban cosas en el tintero de Lalo Pavón. Sí, unha volta máis. Podería ser que non houbera pacto agora entre esas 3 forzas, que se constituya a corporación e que goberne a lista máis votada, pero que pode abrirse a medio plazo ou tal vez a corto, pero a medio plazo pode abrirse un escenario non contemplado en este momento, e é que se altere o statu quo por decisións extracorporativas. E aí despois que fan eses partidos, haxa ou non haxa eleccións á vista. Sin duda, claro. Porque claro, o de dicir estratégicamente non me convén que me vexan como amigo de este que eterno rival, pois está moi ben, pero o que está aquí é Ourense, no medio. O que está aquí é Ourense, no medio. Dejar gobernar así por las buenas, sin intentarlo. Eu non aprobo eso. Estou facendo unha hipótese. Pero dejar gobernar así por las buenas a una persona a la que los 3 partidos han denunciado por lo mismo, aunque con matices judiciales diferentes. A eso me refería, a esa cola me refería. Entonces, vale, podemos ser enemigos, é dicir, somos enemigos irreconciliables e non podemos pasar por alto esa situación. Bueno. Yo creo que nos hemos dejado la voz toda la campaña hablando de anomalía política, de una situación completamente excepcional, y no veo nada descabellado que pudiese ser posible un pacto, que no lo sé ni tengo ningún tipo de información, pero dada la situación aquí lo que importa es luchar por la gobernabilidad de Ourense, porque se lo merece y porque lo necesita, y yo creo que no... El escenario es demasiado abierto, no creo que ahora mismo, más descabellado que los resultados del domingo, no hay nada, sinceramente. Y no creo que las elecciones generales jueguen un papel tan relevante quizás en Ourense, porque aunque a nivel general el 28M se votó con tintes, muchos matices nacionales, justamente en Ourense fue muy localista el voto. Entonces, no sé. Bueno, dejadme introducir un factor que refiere también a la otra institución que se constituye como consecuencia de las elecciones, que es la Diputación. Dice hoy en el subtítulo del periódico algo que creo que es muy ilustrativo. El secretario provincial socialista, que no es otro que Rafael Villarino, maniobra por libre un acuerdo a 3 bandas para presidir la Diputación. Inopinadamente y de forma muy rápida, Rafael Villarino, que recordemos, fue alcalde en Lamoeiro, bajó a Ourense y fue portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Concello de Ourense. Era el que en el 2019 también abría la puerta a pactar con Jácome. Durante los 4 años, pues en el Grupo Socialista pasaron muchas cosas, como ya nos hemos venido empeñando en contar aquí. Una persona que presentó una moción de censura contra Gonzalo Pérez Jácome en una notaría, que allí están, supongo, los folios todavía a día de hoy. Una persona que después de haber intentado, según transmiten varias fuentes del propio PSOE, ser candidato para estas municipales en varios ayuntamientos y que ha salido rebotado de todos ellos hasta que llegó a San Cibrao. En San Cibrao sacó 2 concejales y ahora, inopinadamente, como secretario provincial, eso sí, pues plantea
la posibilidad de un pacto con Jácome en la Diputación, no sé si esto viene a suponer que todo se interpreta en el PSOE la misma partitura o cada uno toca como la banda de, creo que era de Iradela, no sé si era de Iradela, que no le parezca mal a los de este pueblo del Concello de Nogueira Ramuel. Nas bandas non desafina nadie. Exactamente, todos tocan a mesma. O mellor un pouco máis cargada de bombo, Sí. pero bueno. Carballo, como ves este escenario y esta irrupción? Bueno, complejo también, ¿no? De todas formas, volviendo a lo que decíais antes, solo un matiz. Yo creo que no se debería hacer ningún análisis de las posibilidades de pactos en Ourense y de lo que va a pasar en Ourense sin tener en cuenta el resultado, que es muy claro, ¿no? Después, en segundo lugar, yo creo que deberíamos desligar la Diputación y el Ayuntamiento. Y cada uno requiere su solución, porque además la situación de ambas instituciones es distinta y también son distintos los resultados de cada uno de los partidos que resultó ser la fuerza más votada. Yo creo que PSOE y Bloque tienen la obligación de negociar y de acuerdo con sus direcciones gallegas en ambos casos, el Comité Ejecutivo Nacional del PSDG y el Consejo Nacional del Bloque tienen la obligación de explorar la posibilidad de un pacto en la Diputación de Ourense entre ellos, y solo entre ellos. Yo creo que no, ese pacto no debe abrirse a ninguna otra organización. Ellos tendrán que cerrar una alternativa de gobierno progresista porque son los únicos que garantizan políticas progresistas. Ese es mi punto de vista, ¿no? Y me parece, por lo tanto, también un error abrir esa negociación a otras opciones que yo creo que en la Diputación tendrán que hacer lo que deban hacer en su momento, pero en ningún caso debería de estar dentro de ese acuerdo de gobierno, de alternativa de gobierno progresista, que yo creo que en el PSOE y el Bloque en esta ocasión tienen la oportunidad de hacer y que no hicieron precisamente hace 4 años, ¿no? Que dejaron que todo transcurriera de tal manera que al final pues todo quedó casi como estaba, con la variable de que la alcaldía acabó siendo del actual alcalde, ¿no? Pero bueno, yo creo que tienen la responsabilidad y la obligación política y sobre todo con sus votantes de plantear una alternativa de gobierno en la Diputación. Que salga, pues también es complejo, porque al final estamos hablando de que son varios los actores que tienen que votar, pero yo desligaría por un lado una institución de la otra y creo que pues el PSOE y el Bloque deberían de tener asumir esa responsabilidad, de hacer una propuesta, un planteamiento de gobierno progresista alternativo. ¿Cómo valoras esa irrupción de Rafa Villarino? Pues mira, Antonio, yo te decía antes que estoy aquí para aprender y creo que es muy importante de quién aprendes y quiénes son tus referentes políticos. A mí me están enseñando a hacer las cosas bien y por el libro y creo que hay que actuar siempre de la mano de la dirección del partido y siempre en clave de partido. No hay personalismos, aquí hay responsabilidad y coherencia y ya lo que hagan otros por libre a mí se me escapa completamente. Bueno, este es el secretario además provincial, pero este es el secretario provincial, quiere decir, Sí, no es ningún espontáneo. Sí. Que Ya. haya llegado y que se haya reunido en una cafetería y que dijera, oye, ¿y si damos un golpe de mano? No, es el secretario provincial. Pero no tiene, o sea, ahora mismo con qué pueden negociar Rafa Villarino. Todavía no se ha reunido la cenga, con lo cual es lo que decía antes, el escenario está completamente abierto. Esto, a ver, no es por menospreciar ni mucho menos, pero me parece ruido mediático, como siempre, una herramienta más de presión y más. Puede ser ruido mediático, pero es que, claro, al final de alguna cosa no tendremos culpa los periodistas. Es decir, los periodistas no salieron a decir lo que dijo Rafa Villarino. Sí. Es decir, y nadie le echó una cáscara de plátano, como se dice en el argot, para que Rafa Villarino diga lo que no quiere decir. Es que Rafa Villarino dijo lo que dijo, y lo que dijo está escrito, y no está desmentido por él, por otra parte. Pero entonces tendría que sentarse aquí Rafa Villarino a contestar y no Álvaro Iglesias. No lo descartamos, pero bueno, como te preguntamos a ti, con la crudeza y de forma directa, como le pregunto también a Carballo y a Lalo, coincide en ti tu condición de ser candidata, pero va en... Lo sé. ¿Va en el cargo o va en la disponibilidad? Sí. Tiene razón Alba en una cosa, que la política de pactos en Galicia, históricamente, entre el PSOE y el Bloque la deciden las direcciones gallegas de ambas organizaciones, ¿no? Además se producen acuerdos a nivel global. Por ejemplo, hace 4 años el Bloque decidió en su Consejo Nacional
que no iba a entrar a formar parte de ningún gobierno en el que el PSOE fuera la lista más votada si entre los dos no sumaba mayoría absoluta. Y lo acordó la dirección del bloque y se llevó a cabo, ¿no? Y el PSOE el PSDG tomará sus decisiones en el ámbito gallego, pero lo que realmente condiciona y decide los pactos, la política de pactos, son las direcciones de ambos partidos, ¿no? Eso está claro. Otra cosa es que el secretario provincial pues tendrá que jugar un papel, evidentemente, ¿no? Bueno, parece de libro, o dito hasta ahora, o sea que logo o acontecido onte eu creo que se situra fora de contexto. Decías ben que Rafa Villarino é o secretario provincial do PSOE, pero a veces actúa como se se houbera reunido nunha cafetería con non se sabe quen. Demasiadas veces, xa mencionaste o da moción de censura no notario, algunhas veces teño eu así a curiosidade, e que diría o notario cando lle levaron unha moción de censura? Que diría, pois pasa usted pa aquí que debatimos entre todos, ou debatimos aquí, ou, en fin. E ademais, que lle convoque o pleno? Co peregrino argumento de que non se podía presentar no Concello. E digo, bueno, é a primeira vez que vexo que non se pode presentar un papel no Concello. No? Outra cousa é que non se poidera debatir a moción. Pero no rexistro, vamos, teñen obligación de recollerche cualquier cousa, cualquier proposta, cualquier petición, cualquier cuestión que tú queiras plantexarlle ao Concello, ou reclamarlle, ou ofrecerlle. Non che poden negar esa posibilidad. Bueno, pois, existindo eso, pareceme a mí, sendo clara e meridiana esa cuestión para o común dos cidadáns, pois vamos e presentámola nun notario. En fin, eso dice pouco de tal. E por outra parte xa sorprende que Rafa Villarino creo eu que a única ou das únicas veces que chegou a un acordo con Jácome foi por as asignacións. Hombre, non é unha boa tarxeta de visita para andar abandeirando xunto co resultado do domingo. Eu pensaba que a reunión de onte o titular iba a ser unha mínima autocrítica do sucedido domingo, porque hai que lembrar que aínda que el crea que non, é secretario provincial do PSOE non está o Concello de Ourense e outros concellos, Ribadavia, Xinzo, donde se imporía un mínimo de reflexión ao respecto. Bueno, pois estamos obsesionados con Baltar. Pero autocrítica hubo, ¿eh? Lo que pasa es que evidentemente la nota que hicieron al finalizar la ejecutiva fue en la línea en la que iba, pero autocrítica me consta que hubo. O que trasladaron é o que querían pues que se notara que fixeron. Non nos consta que hayan posto énfasis na autocrítica. Sí, Carballo, decías. No, nada, simplemente eso, ese matiz, ¿no? Bueno, un último apunte, así muy rápido, que se quedan solo 2 minutos. ¿Y hay ánimos para afrontar las generales? Porque con esto llegó Pedro Sánchez y dijo el 23 de julio. Por supuesto, por supuesto. Si el secretario general convoca elecciones, hacer campaña como jabatos, vamos. Yo lo tengo clarísimo. Además, yo personalmente opino que el gobierno de Pedro Sánchez es uno de los mejores de la historia y vamos a ser dique ante el PP y ante la extrema derecha, vamos. Estabas deseando que te viniera Estaba deseando. Estabas deseando para poder darle al play y darle al argumentario, ¿eh? Estabas deseando. Bueno, al final, oye, en 10 preguntas que te hace el profe, por lo menos colocar una farsa, claro. ¿no? A ver, ¿quieres darle un poquito más de aderezo? No, es suficiente. Sí, yo tengo muchas ganas. Ya estás, además, te ha quedado muy bien. Gracias. Bueno, oye, el argumentario ya lo dio ella. Si me puedes dar algo mejor, algo diferente. No digo que lo de ella esté mal. A mí me parece que malinterprete. Es una decisión sorprendente del presidente del gobierno. Entre otras cosas. Y audaz. Él es un presidente, un líder político que se caracteriza por las decisiones audaces, ¿no? Pero no sé si sabe que la audacia hay que utilizarla siempre en pequeñas dosis y en circunstancias excepcionales, ¿no? Y él bueno, pues... Vivir de audacia... Él no sé, es claro, porque si no, lo siguiente a la audacia es la temeridad, ¿no? Y eso lo vamos a juzgar cuando se recuenten los votos, igual que en Ourense, ¿no? Y veremos si su apuesta sale bien o sale mal, ¿no? Pero bueno, ya te digo, al igual que en Ourense habrá que esperar al recuento de votos. Es verdad que la complejidad en España es muy grande
muy grande, y las alianzas, las posibles alianzas, el PP no tiene muchas, solo con Vox, y Vox excluiría, si pacta con Vox, excluiría como aliados a partir con el PNV y a otros. Bueno, es muy complejo, pero bueno, es una decisión que el 23 de junio sabremos si fue audaz o fue temeraria. Ya. Sí. A mí a situación así de entrada prodúceme pereza, ¿no? Pero bueno, recuperado de ese trance... Pues si estuvieras en activo en una redacción... Sí, peor. Peor. Superado ese trance, eu creo que Sánchez, que, como decía Carballo, sempre se significou por decisións audaces, xoga o todo ou nada. Si lle sae ben, salva los muebles, aínda que non sei de que maneira, porque se os salva é a costa dos que ten pola esquerda, e xa veremos o futuro como se diseñaría, e se lle sae mal, pois a coller o coche e a explicar outra vez por as carreteras a situación. Bueno, pues despedimos ya el programa. Quedan semanas intensas porque hay varios escenarios inciertos, abiertos, que tendrán que ir cerrándose poco a poco. La constitución de las corporaciones locales el 17 de junio. Sí, la constitución de las corporaciones locales, después la constitución de la Diputación Provincial y después el día 23 de julio pues la celebración de las elecciones generales. Tenemos que dar de política. Sí. Qué maravilla. Hasta Alba va a quedar de política. No. Bueno, ahora así me gusta verte sonriente. En cuanto salió lo de Pedro Sánchez, ahí ya te enchufaste de nuevo. La ilusión. Bueno, gracias Lalo. Hasta la próxima. Hasta a próxima. Que nadie crea que se acaba aí a cousa, que detrás veñen autonómicas e europeas. Sí, pero bueno, déixanos descansar. Sí, algo respiraremos. Esperaremos o 24, ¿no? Respiraremos, supoño. A ver, exactamente. Bueno, pues o europeas outra vez. O ano que ven, non? Sí, toca. No sé. Ou ando despistado ou me parece que debería tocar. Puede ser. Probablemente el despistado sea yo. Gracias Alba, cuídate mucho. Gracias a vosotros. Gracias Carballo, a cuidarse mucho también. Por aportar una visión un poco más optimista. Por favor, te lo pido por Dios. También vienen las vacaciones. También vienen las vacaciones. También tocan las vacaciones. Bueno, de eso no va a ser todo elecciones. De eso podemos hablar. De eso podemos hablar ahora. Porque si no se apagan las cámaras. De eso podemos hablar de las vacaciones gracias a las elecciones. Hai xente a que lle molesta ir votar en vacacións, ¿eh? Sí, claro que hay. Bueno. Va a haber voto por correo en estas elecciones como nunca hubo. Posiblemente. En todo caso, como siempre, muchísimas gracias a todos ustedes. Volvemos mañana a comentar un poquito la actualidad. Hasta entonces, a disfrutar, amigos.